Crear, crecer y trascender con Arely Martínez Herrera. Hola, yo soy tu psicóloga Arely Martínez Herrera y en este podcast hablaremos de temas de psicología, salud, finanzas emocionales, historia, nutrición de mente, cuerpo y espíritu, ejercicio, deporte, cultura, viajes, bienestar y todo aquello que nos permita crear, crecer y trascender en nuestras vidas. Comenzamos. ¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más, para mí es un placer saludarlos, acompañarlos en este hermoso viernes. El día de hoy traemos un tema padrísimo. Yo soy tu psicóloga Arely Martínez Herrera y este es tu podcast Crear, Crecer y Trascender. Y fíjate que el día de hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Yo creo que es una de las cuestiones que pocas veces abordamos, pero que deberíamos ser un poquito más conscientes de esta cuestión, porque eso nos permitiría a la larga aprender a vivir mejor. Y fíjate que el día de hoy vamos a platicar acerca del autocastigo. ¿Qué es el autocastigo? ¿Por qué nos imponemos estas penitencias? Y cómo dejar de sufrir a manos de nosotros mismos. Entonces, comenzamos de lleno y sí es bien importante comprender que esta cuestión del autocastigo va a ir muy relacionada con infancias traumáticas, con situaciones de sufrimiento, con situaciones de dolor muy severo que yo haya experimentado en mis tiernas infancias, pero además va a ir relacionado con el autodiscurso, o sea, cómo me hablo a mí mismo, a mí misma, qué cosa me digo. Y fíjate que esto es una situación muy curiosa. ¿De dónde procede mi autodiscurso? Mi autodiscurso siempre va a provenir del discurso que me daban mis cuidadores cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeña. ¿Y quiénes son mis cuidadores o quiénes fueron mis cuidadores? Mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mis maestros, mis maestras, o sea, en general, todas aquellas personas que en su momento fueron para mí una figura de autoridad, van a tener una relevancia en cómo yo fui construyendo mi autodiscurso, lo que yo me digo a mí misma, a mí mismo, cómo me dirijo conmigo mismo, pero también cómo me trato a mí mismo, ¿sí? Cuando el amor propio y la autoestima están dañados y están muy carentes, ¿sí? Lo más probable que ocurra es que vamos a dejar entrar el autodesprecio. Y esa cuestión de maltratarnos a nosotros mismos, o sea, imagínate una persona que desprecia a otra persona. Ya la palabra desprecio como tal creo que es muy severa. Yo desprecio tal cosa. Ok, ahora imagínate que eso o ese alguien a quien desprecias seas tú mismo, ¿sí? ¿Y cómo eso va a repercutir en tu persona? Bueno, va a traer culpa, va a traer castigo, por supuesto, va a traer discursos de, de un merecimiento mal formado, porque nosotros realmente merecemos cosas bonitas, cosas buenas. Deberíamos estar como muy pendientes de que, por ejemplo, lo natural es que estemos bien, que estemos sanos, que estemos contentos, que estemos felices, que tengamos amor, salud, bienestar físico, emocional, económico, ¿sí? Esa es nuestra naturaleza, puesto que somos personas, seres que procedemos del mundo natural y la naturaleza es abundante y es hermosa y hay para todos. Pero ¿qué pasa si yo traigo una idea, una creencia falsa, porque realmente son creencias falsas, una creencia limitadora que me dice todo el tiempo y que me está taladrando en la cabeza que yo no merezco cosas buenas en la vida? Es más, peor tantito, que merezco sufrir, ¿sí? Que el sufrimiento me va a hacer una mejor persona, que el sacrificio es algo deseable o bueno, o que se supone que yo debería sufrir. O sea, imaginemos estos discursos en una persona que todo el tiempo se está hablando a sí misma con estas ideas principales, pues ¿cuándo va a ser feliz o cuándo va a estar tranquila o cuándo va a estar sana o cuándo va a dejarse prosperar en la vida? Eso no pasa. ¿Por qué?
porque a medida que nosotros permitimos que el trauma recordemos que siempre va a haber, o sea, porque tuviste mucho, porque tuviste poco, porque hubo, porque no hubo, pero siempre va a haber trauma, o sea, el ser humano la verdad es que es un animalito muy frágil. Pero ¿cómo funciona el trauma? ¿Sí? El trauma va a venir a ser una experiencia que es demasiado grande para que el infante la pueda digerir de un solo bocado. Entonces van a entrar nuestros mecanismos de defensa al quite para que no nos resquebrajemos. O sea, es como, protégeme esta niña porque si no se me va a resquebrajar y va a perder la cordura. Y entonces entran los mecanismos de defensa, salvan a la persona a través de alguno de ellos, puede ser la negación, puede ser la fantasía, pero también puede ser el autocastigo. Qué interesante. Y cuando llevamos una percepción negativa y errónea de la situación que ocurrió y que me generó el trauma, el detalle es que se va a guardar justo de esa manera. No va a haber una modificación, no va a haber un aprendizaje. Si no hay aprendizaje, claro que no hay resiliencia. Y entonces, en el futuro, cuando vuelvan a ocurrir situaciones similares, yo voy a aprender, yo voy a reaccionar de la misma manera exactamente como reaccioné la primera vez que ocurrió. ¿Por qué? Porque no hay aprendizaje, no hay una adaptabilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el mecanismo de defensa que sale a cobijarte o a intentar cobijarte es esta percepción negativa, donde te dice que tú tuviste la culpa y que a lo mejor te lo merecías? Y se me vienen a la cabeza tantos y tantos discursos que he escuchado de la gente maravillosa que atiendo, ¿sí? Es que me pegó, pero es que yo me lo merecía. Es que me grita, pero es por mi bien. Lo que pasa es que, bueno, sí, o sea, sí fue un acto de violencia, pero pues creo que yo lo provoqué. A ver, espérate, no, ni provocaste nada ni tienes por qué estar sufriendo. Hace muchos años yo platicaba con una señora que tenía un problema severo de codependencia y en su momento pues se cansó, su esposo era drogadicto y era muy violento con ella. Y ella me decía, cuando ella se cansa de vivir en esta situación, me decía, ¿sabes qué? Dice, creo que los golpes físicos no me dolieron tanto como sus palabras. Era muy hiriente conmigo, era muy terrible conmigo y me decía, creo que hubiera preferido que me golpeara a que me dijera las cosas tan feas que me dijo. Y yo me acuerdo que le respondí, es que no tenía que haberte ni golpeado ni insultado, o sea, ninguna de las dos era preferible. Bueno, ¿por qué les comparto esta situación? Porque cuando nosotros estamos en esta situación de autocastigo, genuinamente creemos que lo merecemos, porque hay tanta culpa en nosotros, tantas creencias negativas y tantas creencias cultígenas, o sea, nos llenamos de culpas que a veces ni son nuestras y eso nos hace sentir merecedores del sufrimiento. Y fíjense que es bien chistoso porque cuando no estás sufriendo, hasta como que lo extrañas, dices como que no, como que esto no está bien, hace falta drama en la vida. Y fíjense que de ahí se deriva una cosa bien interesante que es la adicción al caos, que ya hablaremos de ella más largamente en otro episodio, que creo que es muy importante abordarlo, pero esta cuestión de malacostumbrarme a vivir mal, a vivir en maltrato, a vivir en una autolesión, en un autodesprecio, en una autodestrucción, es a través de nuestras creencias. Y son creencias irracionales. Y el detalle con esta cuestión del autocastigo, ¿sí? Es que nosotros lo ocupamos como mecanismo de defensa, donde la finalidad de este es autoinfligirse sufrimiento para, entre comillas lo voy a decir, para purificar aspectos internos o indeseables de mí misma. Pero ¿de dónde vienen esos aspectos indeseables? De creencias igual, porque quizás me hicieron creer que mi cuerpo no era el adecuado, ¿sí? Que mi cuerpo no era hermoso y no era perfecto, y entonces ahora me autocastigo provocándome bulimias o provocándome anorexias o provocándome atracones de comida, ¿sí? Generándome obesidades mórbidas, generándome diabetes, generándome situaciones que yo ya sé que no debo
generar para mi persona. O sea, un ejemplo son las personas diabéticas. Yo atiendo muchas personas que son diabéticas y es bien interesante porque saben que no deben tomar ciertos productos, que no deben comer ciertos productos y de repente te dicen, ay, pero pues es que se me antoja un montón, un refresco de cola. Sí, pero es que, sí, pero ¿a qué te va a llevar? A sentirte mal al rato, vas a movilizar a toda tu familia, vas a tener que ir al médico cuando no te tocaba, a lo mejor ni siquiera tienes programada una consulta y ya la vas a sacar. Pues sí, pero estaba bien rica. O sea, ¿cuántas veces pagamos precios bien altos por estar intentando, entre comillas, complacernos, pero en realidad nos estamos autocastigando? Y quiero que dejemos esta reflexión en la mesa el día de hoy, porque en muchas ocasiones las conductas que nos generan ansiedad, estrés, depresión, hay ciertas depresiones tan profundas, ciertas ansiedades tan espantosas. Yo siempre les digo a mis consultantes que la ansiedad es una cosa tan surrealista. Quien no ha vivido ansiedad no te la cree. Quien nunca ha pasado un periodo de ansiedad no te cree que te sientas tan mal. Sin embargo, ¿cuántas y tantas ocasiones nos hemos encontrado dentro de la consulta que esas ansiedades son provocadas a través de autocastigos? Y esos autocastigos, esa parte de autoinfligirse un sufrimiento, puede ser desde hablarte feo, desde estarte repitiendo el mismo discurso terribilizador. Dice un autor que se llama Rafael Santandreu, que es muy interesante, tiene libros muy bonitos, cuando puedan, chequenlos. Y uno de ellos particularmente me encanta, que se llama El arte de no amargarse la vida. Y él dice en ese libro que muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida son a través de los discursos terribilizadores. Y entonces en ese discurso terribilizador, ¿qué cosas me digo? Y fíjate nada más cuánto sufrimiento me estoy autoinfligiendo con un discurso donde me dicen, sí, seguramente tienes una enfermedad y los doctores no te han dicho y tus familiares no te han dicho porque no te quieren preocupar, pero esto y el otro. O sea, ¿y cuánta gente yo conozco de esa manera? Un discurso terribilizador, claro que es parte de autocastigarse. El hecho de no cuidar tu salud, el hecho de no cuidar tu bienestar, el despilfarrar dinero, dinero que a lo mejor ni tienes, o dinero que podrías aprovechar correctamente invirtiendo, generando algo bonito, ¿no? O sea, ¿cuánta gente conoces, sí, que va y se endeuda por otros? Y luego se está tronando los dedos para pagar una deuda ajena. Pero es que me pidieron el favor a mí, sí, pero tú no tenías por qué quedar por la otra persona. Entonces, en esta cuestión, ¿sí?, del autocastigo, es bien interesante que empecemos a revisar, porque hay dos dimensiones donde puede ocurrir. El autocastigo puede ser físico, donde hay autolesiones, las personas que se cortan, las personas que se golpean a sí mismas en la pared, de repente yo he conocido personas con una ira tremenda que se agarran a puñetazos con la pared hasta que se les deforman los nudillos, que se agarran a cabezazos con la pared. O sea, eso también es autolesión. No, pero es que yo lo hago porque si no le pegaría yo a alguien. A ver, tiempo, o sea, ya le estás pegando a alguien y ese alguien eres tú. ¿Y qué crees? Sigues sin solucionar nada. Mejor ve y atiéndete. Pues ya vamos a autoflagelaciones, quemaduras, estarme cortando, eh, o sea, situaciones de índole físico. Pero ¿qué más? ¿Cuál es la otra dimensión que tenemos? El autocastigo mental. Y en esta cuestión del autocastigo mental implica total y completamente mi diálogo interno. ¿Qué me digo a mí misma? ¿Sí? Y normalmente es un diálogo interno negativo, autocrítico, pero autocrítico en exceso. Sí, porque no me digo, ay, debería echarme una peinadita. O sea, me digo, oye, qué cabello tan espantoso tienes, mira nada más, pareces espantapájaros, ¿quién te va a querer así? Y fíjate que yo les decía, ¿de dónde proviene este autodiscurso negativo? En muchas ocasiones las personas que viven violencia familiar, y la violencia familiar no todo tienen que ser golpes, como me decía la consultante, ¿no? También las palabras. Entonces, si tú tienes una vivencia de violencia familiar, ¿qué implica esa vivencia? Que a lo mejor nunca fuiste respaldado o respaldada, quizás siempre fuiste invalidado, o esta parte de, ay, mira nada más tus pelos, qué feos.
mira nada más que eres horrible, estás bien mensa, eres un tonto, eres un inútil, la. ¿Y qué crees? Cuando tú creces, pues el autodiscurso que tienes normalmente es copiado. Es una copia fiel de los adultos con los que creciste, porque cuando nosotros somos pequeñitos, no tenemos cómo generar un autoconcepto que no sea con las referencias que nos dan los adultos. Y si el adulto viene y me dice que qué pelos tan feos tengo y que parezco espantapájaros y que nadie me va a querer así y que soy una idiota, entonces yo me lo voy a creer. Y cuando crezca, el autodiscurso, como mi autoestima no fue generada, cobijada, apoyada, no genera un autorrespeto real y genuino, que pueda ser una contención. Entonces lo más probable es que mi discurso sea de la misma manera y ya ni siquiera esperas a que alguien más venga y te insulte, ya te insultas solo, o sea, ya es en automático. Entonces, en ese discurso que se convierte en un autosancionador, le vas a seguir dando en la torre a la autoestima y entonces entramos en un bucle. O sea, es espantoso porque ya de por sí traíamos una baja autoestima, te empiezas a decir cosas feas de ti mismo, te empiezas a autoexplotar. ¿Cuánta gente se autoexplota? ¿Sí? No, es que yo ya no aguanto mi trabajo. Ya hablaremos del síndrome de burnout. Es un tema que de verdad quiero abordar con ustedes porque hace muchísima falta, como no tienen ni una idea. Pero normalmente cuando tenemos síndrome de burnout, que es cuando las personas se queman de tanto trabajar, fíjense que hay una sorpresa bien grande, porque el primero que empezó a autoexplotarse es la persona que padece el síndrome de burnout. No, pues que mi jefe o mi jefa es una explotadora, es una, si pudiera, esclavizaría a la gente. Sí, pero ¿por qué te fuiste a meterte a esa empresa? Es que la necesidad, no, hay muchas otras empresas, hay muchos otros trabajos que haces ahí. O sea, de una u otra manera, también es una forma de autolesionarse y de autocastigarse. ¿Sí? ¿Y a qué me va a llevar esto? Claro que me va a llevar a una frustración terrible, claro que me va a llevar a una soledad, a una infelicidad, pero más todavía vamos a seguir cultivando la culpa. Y es muy terrible porque en esta culpa y generamos una especie de intolerancia ante los errores. ¿Sí? Solemos ser excesivamente críticos y excesivamente exigentes con nosotros. Y si te equivocas, hay tabla. Hay una situación donde el autocastigarse es como si fuera algo necesario para que yo pueda funcionar. Entonces, en esta cuestión, con estas autocríticas, con estas situaciones de severidad, pues lejos de estar tranquilos, felices y contentos, disfrutando de la vida, ¿tú crees que el disfrute va a estar despierto aquí? Claro que no, está arrinconado, escondido, tratando de sobrevivir, y tratando porque no lo dejas, y luchando tú contigo mismo. Imagínate una batalla de no acabar, porque es contigo mismo la batalla. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar a quitar esta cuestión? Para empezar, debemos entender que va a haber una situación de fractura en nuestro interior. Una fractura es similar al término del trauma. Entonces, cuando ocurren estos traumas y nosotros nos generamos esta idea de que no es posible que yo me haya equivocado y por eso pasó esto y nos culpamos. Muchas veces nos culpamos de cosas que yo les decía que no estaban en nuestra mano, pero la percepción es la que nos juega una mala pasada. ¿Por qué? Porque vamos a tener la percepción de un niño o de una niña que vivió esa fractura o que vivió ese trauma y que le va a dar una explicación normalmente infantil a ese suceso que ocurrió. Pero el detalle es que ya estás en un cuerpo adulto. El detalle es que ya tienes las posibilidades o las opciones o los recursos necesarios para salir adelante, pero no los alcanzas a distinguir. Y lo único que sabemos hacer es autocastigarnos, hablarnos mal, eh, recriminarnos, ¿sí? Sí, pues te engañaron, pero eso te pasa por deja, esto y más mereces, por chencha, mira, pues sí, te vieron la cara, pero esto y más mereces. O sea, el autocastigo es el equivalente al discurso de una madre o un padre que te dicen, y si te caes, todavía vengo y te completo por chencho, porque no te tenías que haber caído. Cuando nosotros visualizamos el error como algo negativo,
uno, le quitamos la calidad de aprendizaje que podríamos tener a través del error. Y dos, claro que vamos a generar culpa. Entonces, yo te decía, o sea, ¿dónde empieza a estar esta cuestión de autocastigo? Si yo aprendí de los adultos que los errores se pagan y se pagan caros, pues normalmente cuando yo cometo un error, voy a ir a autocastigarme, ¿sí? Y esto yo les decía que tiene mucho que ver con las creencias que tenemos respecto a nosotros mismos. Del autocastigo, sí, que ocurre y que nosotros vamos a ir aprendiendo en conductas, fíjense que también son conductas copiadas. Entonces, si yo tengo un padre o una madre que son excesivamente exigentes, tanto consigo mismos como conmigo, como con los demás, bueno, normalmente vamos a tender a replicar esos modos de vida. Yo hace muchos años platicaba con una niña adorable, que tendría, no sé, unos 12 años. Ella no era mi consultante era su abuelita. Y un día me dice, oye, te quiero pedir un favor, ¿será que puedes platicar con mi nieta? Y yo me acuerdo que le dije, pues, si quieres, o sea, tráela. Pero es que no se puede enterar su madre porque, mira, ella no aprueba que yo venga al psicólogo. No, no te preocupes, o sea, tráela y vemos qué pasa, cuéntame. Dice, mira, mi nieta, dice, es una niña de 12 años. Tiene el cuerpo de una niña de 12 años. Una niña, está un poco gordita, cachetoncita, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Su mamá todo el tiempo está molestándola y molestándose a sí misma. Su mamá se ve en el espejo y dice, ay no, qué barbaridad, ya engordé, yo no estaba así, estoy bien gorda, ¿quién me va a querer así? Dice, y entonces mi nieta la escucha. Y mi nieta dice, ella come conmigo, ella se queda conmigo, yo la traigo de la escuela, come conmigo y en la noche su mamá pasa por ella. Dice, pero ¿qué crees? Ella ya no quiere comer. Y yo le he preguntado que por qué no quiere comer y me dice, es que ya estoy bien gorda, es que quién me va a querer así, es que no es posible, mi mamá se va a enojar conmigo si engordo. Entonces, fíjate cómo en este caso el no comer es un autocastigo, pero es un autocastigo copiado de una persona adulta con un complejo de inferioridad tremendo, simplemente porque su cuerpo había estado cambiando a lo largo del tiempo, pero tampoco era como para decir, ay, pues voy a ir al gimnasio, voy a empezar a comer diferente, o sea, no, era simplemente todos los días como poquito de palo, estoy gorda, ¿quién me va a querer así? No puede ser, la, y mientras la niña ahí copiando las situaciones. Entonces, si yo me empiezo a dar cuenta, estoy cayendo en estas conductas, les invito, aguas, chequen delante de quién lo hacen, porque sus hijos, sus sobrinos, sus nietos o quien esté, va a aprender. Entonces, aquí lo interesante sería empezar a explicarle a las personas, uno, que podemos aprender a ser benevolentes con nosotros mismos, podemos empezar a hablarnos bonito. De hecho, esa es una de las principales eh, cosas que deberíamos aprender. Y cuando uno crece, creces y te puedes automaternar, te puedes autopaternar, puedes aprender a ser tu propio padre, tu propia madre y empezar a hablarte bonito y bien, y empezar a ser respetuoso contigo. Pero si ya tienes niños a tu cargo, porque eres maestro, maestra, porque trabajas con niños, porque eres médico de niños o porque simplemente viven en tu casa porque son tus sobrinos, empieza a hablarles con esa benevolencia, ¿sí? Ahora, ¿de dónde vienen estas creencias? Esta cuestión de merezco sufrir, ¿sí? Porque creo genuinamente que merezco sufrir. Y aquí hay ciertos discursos que a veces tenemos donde nos empezamos de alguna manera, confundir y creemos que con el sufrimiento vamos a limpiar las cosas malas que hacemos, como si fuera una por otra. Bueno, tiene mucho que ver con las creencias a veces culturales, guión religiosas. Hace muchos años yo tenía una consultante mayor, era una viejita ya de 70 y tantos años, que ella siempre había padecido una depresión y que ya había visto a varias personas, a varios profesionales, y que nadie le podía quitar la depresión. Y yo me acuerdo que una vez le pregunté, oye, ¿y si te quieres quitar la depresión? O sea, sí, sí, ¿de verdad quieres trabajar con esto? Y me dice, sí, porque yo ya no puedo vivir así, me siento mal, de verdad.
me levanto sin ganas, no tengo hambre, la comida me sabe a trapo, o sea, estoy mal. Y empezamos a explorar sus creencias. Y resulta que ella había sido criada por 2 tías solteras, ya eran muy mayores las tías, y en una escuela de monjitas. Y de repente les hacían que se aprendieran oraciones, ¿no? Que ahora las oraciones pues no tienen nada de malo. La bronca es que cuando tú eres pequeñito, a veces tomas las cosas de manera literal, ¿no? Y entonces ella tenía esta creencia básica de que veníamos al valle de lágrimas. Fíjate nada más, o sea, pero se le olvidó la otra parte de la oración donde te dicen que te van a salvar del valle de lágrimas y que puedes estar esperando en Dios o en la Virgen la alegría de la vida. O sea, esa parte ella ni la tomó en cuenta. Simplemente siendo una criaturita huérfana de 4 años, le impactó la frase venimos a este valle de lágrimas y que se queda con eso. Imagínate una criaturita de 4 años asumiendo que venimos a sufrir a la tierra, y que merecemos ese sufrimiento porque si no, no nos vamos a limpiar. Bueno, ¿qué pasa? Que para empezar, esto es una creencia falsa. No es cierto que merezcamos sufrir. No, pero es que yo hice mucho mal y bueno, y hay formas genuinamente de arrepentimiento, ok, es válido. Pero ¿qué voy a hacer con esas formas de arrepentimiento? ¿Sí? Pues uno, tengo que asumir que me equivoqué. Dos, pedir una disculpa si es que se puede. Tres, estar dispuesta a arreglar o a corregir la situación que yo haya causado, siempre y cuando el hecho de corregir la situación no vaya a meternos en más rollos o no vaya a salir lastimado a alguien. ¿Sí? Porque a veces, ay, es que perdóname porque me metí con tu marido. Ay, a ver, espérate, le fuiste a decir con dolo, no le fuiste a decir como con una disculpa genuina. ¿Me explico? Entonces, siempre y cuando mi reparación del daño no vaya a regar más el tepache de lo que ya está, la puedo hacer. Si no, lo ideal es buscar el bien común, el bien en general, ¿sí? De las personas afectadas y mío. Y procurar y ponerme el firme propósito de no volver a cometer esa equivocación. Ese es un arrepentimiento genuino y es un arrepentimiento que no tiene nada que ver con el hecho de merecer sufrir, porque lo voy a plantear así, ya con que tú sufras, ¿qué? No, pues es que yo provoqué tal cosa. Por eso, pero ya con que tú sufras o te cortes o que generes cualquier lesión, ¿eso qué? Eso no va a ir a arreglar a la persona que estafaste, ni le va a ir a cambiar la vida a la persona que atropellaste, ni, o sea, no va a hacer ningún cambio genuino. Fíjate que otra de las creencias irracionales que tienen que ver con el autosufrimiento es que el sufrir me va a hacer una mejor persona y entonces yo aprendo a que tengo que autocastigarme. Y aquí viene una idea bien interesante y bien dañina respecto al autosacrificio. El dolor tiene que ver más con una sensación física, pero también lleva una alternativa emocional, ¿sí? Y un profundo significado en muchas tradiciones culturales, religiosas, como medio para expiar, limpiar o purificar aspectos indeseables del ser. Entonces, fíjate que esa creencia irracional nos ha mantenido en esta dimensión del sufrimiento como algo deseable, cuando la realidad es que no es así. Fíjate que inclusive hay un experimento muy interesante donde se puso a los participantes a remembrar cosas, ¿no? Y entonces había dos grupos, uno era el grupo control y el otro era el grupo experimental. Y entonces al grupo control le dijeron que por favor recordara cosas bonitas, ¿no? Y al grupo experimental le dijeron que por favor recordaran situaciones donde ellos habían cometido una transgresión moral, donde ellos habían sido perpetradores de una transgresión. Entonces, en estos dos grupos, bueno, ocurre esta dinámica y después les presentan un balde de agua fría y les dicen que por favor metan las manos en el agua, pero resulta que esta agua tenía hielos.
Entonces, curiosamente, los investigadores se dieron cuenta que las personas que se habían tratado de acordar de una transgresión moral perpetuada por ellos, pues aguantaban mucho más tiempo con las manos en el agua helada que las otras personas, ¿sí? Y fíjate que es bien interesante porque los investigadores concluyeron que el dolor físico puede restablecer, entre comillas, los sentimientos de rectitud moral después de haber actuado mal, pero resulta que eso es inadaptativo. O sea, entonces la lógica que sería, voy, hago fregaderas y después me autoflagelo, pues no, porque yo te decía hace rato, o sea, con eso no vas a corregir nada ni vas a ayudar a nadie. Entonces, aquí la cuestión también tiene que ver con las visiones subjetivas que tenemos de acuerdo a lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hay personas autocastigándose por cosas que no fueron de ellas? Hace muchos años yo trabajaba con una chica que era muy talentosa. Ella era repostera y en su situación ella nunca se permitía obtener un trabajo, un buen trabajo. Entonces, normalmente andaba por ahí regalando su trabajo, iba de colaboradora con alguien y no cobraba, cosas por el estilo, ¿no? Y entonces un día, bueno, ya en terapia me dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto porque pues ya me dijo mi mamá que qué onda, o sea, que me sigue manteniendo y ya no es justo. Y efectivamente yo no sé por qué no me puedo permitir encontrar un buen trabajo o cobrar por mis productos o pues no sé, hasta emprender mi negocio, ¿no? Y entonces, platicando con ella, resultaba que cuando ella era pequeñita, se había ido a robar un frasco de galletas de la alacena de su abuelita. Y el frasco de galletas, ¿qué crees? No tenía galletas, tenía dinero adentro. Entonces esta niña, entre que, híjole, me van a cachar que ya agarré el frasco de galletas, pero resulta que no había galletas, que había dinero, pues nunca dijo nada, se gastó el dinero, por supuesto, y se quedó con esa culpa muy grande. Y entonces, curiosamente, cuando ella crece, se vuelve repostera para reponer las galletas y no se da permiso de cobrar, porque para ella no era digna de obtener un dinero o de obtener un ingreso, porque ella le debía a su abuela, porque ella le debía a la vida. Y es una creencia muy irracional. Entonces, en ese momento, lo que trabajamos, su abuelita ya había fallecido, o sea, ya ni siquiera había cómo pedir una disculpa o cómo enmendar el daño. Pero sí podíamos hacer lo siguiente, ¿sabes qué? De aquí para adelante, te vas a hacer el firme propósito de ser total y completamente honesta en tus operaciones económicas, ¿sí? Nada de transarte a nadie, nada de es que me quedé con un cambio, no, 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 nada, ¿sí? Y dos, vamos a empezar a redefinir esta situación, porque ¿alguna vez le repusiste a tu abuela sus galletas? No, ni siquiera era necesario porque el frasco no tenía galletas. ¿Alguna vez le repusiste a tu abuela su dinero? No, eso sí era necesario porque el dinero era de ella, ¿sí? Pero ¿qué crees? De aquí para adelante, del dinero que tú ganes, ¿sí? Vas a destinar un porcentaje, un 10%, y lo vas a llevar al asilo de ancianos de tu comunidad. ¿Sí? Tu abuelita ya no está, ni modo, se nos adelantó, ya se fue, ya está en otra dimensión, ok, pero a los abuelitos que están en el asilo de ancianos les hacen falta pañales, les hace falta a lo mejor medicina, les hace falta cositas, lleva allá el dinero. No, pero es que ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si se lo roban? Le digo, mira, para empezar, normalmente los asilos están bien, ¿cómo se dice? Bien administrados, ¿no? Y número dos, ¿qué no estás cayendo en el león? ¿Cree que todos son de su condición? Y se bota de risa y me dice, sabes que sí es cierto, ¿verdad? Digo, pero no hay problema. Ve al asilo, pregunta qué les hace falta y dona en especie, ¿sí? Entonces de repente ella empezaba a llevar pañales, empezaba a llevar cositas, ¿no? Y de repente empezó a ganar su dinero, empezó a vender sus galletas, las galletas que ella sabía hacer, ¿sí? Las empieza a vender, empieza a ganar buen dinero y ella recupera esa confianza en sí misma. Entonces también llega a recuperar la confianza en una institución y empieza a donar económicamente al asilo de su comunidad. Entonces, de alguna manera ella había podido resarcir el daño, ya no directamente con la abuelita, pero ya tampoco estaba en ese autocastigo de no puedo trabajar, no puedo hacer galletas
y no puedo recibir dinero. Sí, entonces esa también es una creencia irracional que llega a hacernos mucho eco y que por supuesto nos da mucha lata, ¿no? Y una tercera creencia irracional que nos podría dar como resultado el autocastigo es la suposición de que yo debo sufrir, ¿sí? Y fíjate que muchas personas a través de esta cuestión eh, piensan que así es la vida. O sea, no, pues es que venimos a la vida y pues así son las cosas y nos ponen pruebas y no sé qué. ¿Y qué crees? Resulta que no es cierto. O sea, esa es otra creencia irracional. Pero cuando tenemos esta creencia de que pues se supone que debo sufrir porque soy un ser humano y tengo pecados en mi persona y tengo que hacer esto, ¿sí? Esto tiene que ver más con el diálogo interno. O sea, muchas personas creen que el mundo, así como existe y así como está, pues está correcto, ¿no? Y que si sufro es porque, pues sí, probablemente me toca, lo merezco, ¿no? O bueno, a lo mejor no me toca, pero pues tengo que soportarlo, porque este es un dicho de abuelitas también, es que es mi cruz. Mira, ni es tu cruz, ni tienes por qué estar soportando nada, y menos tienes por qué estarte autogenerando los sufrimientos, ¿sí? El creer que las cosas siempre suceden por algo, es que las cosas siempre suceden por algo. Sí, pero usemos la lógica. En muchas ocasiones son consecuencias de nuestros propios actos. En muchas ocasiones no tiene nada que ver con el merecer el sufrimiento. ¿Sí? O sea, el diálogo interno va a tener mucho, mucho que ver con esta idea irracional. Porque pues sí, pues, yo me lo merezco, yo me lo gané. O sea, eso no es así. Entonces, la invitación del día de hoy es que por favor aprendamos a corregir nuestros diálogos internos, aprendamos a hablarnos bonito. Esto es bien importante. Háblate bonito. Háblate como la persona que más amas en el mundo, porque es necesario que seas la persona que más amas en el mundo. Recuerda que si hay amor en tu persona, pues lo vas a poder compartir con los demás. ¿Qué más va a ser importante para corregir la visión de autocastigo? Cuestiona tus creencias. Cuestiona tus creencias básicas de por qué debería yo de estar sufriendo o por qué estoy mereciendo esto que me pasa. Porque en muchas ocasiones ni lo mereces y tú solito o tú solita te lo estás provocando, ¿sí? A través de estas creencias irracionales. Entonces, sí es importante que empieces a cuestionar esas creencias irracionales. ¿Qué tan útiles me han estado siendo? ¿Qué tan fieles me han hecho conmigo misma? O al revés, ¿qué tanto sufrimiento me han provocado y me han llevado a provocarle a otras personas? Si hay alguna situación que genuinamente te genere culpa y que genuinamente tú hayas hecho, ¿sí? Bueno, ok, trata de corregirlo, pide una disculpa, enmienda las cosas, ojo, siempre y cuando no sea perjudicial. Y el firme propósito de no volver a cometer esa falta. Y eso es mucho más elevado y es mucho más útil que vivir autocastigándote. Queridos amigos, espero que el día de hoy el programa haya sido de mucha utilidad, porque vivimos en un mundo donde hay tanta gente autocastigándose sin darse cuenta. El abuso y consumo de sustancias tóxicas es un autocastigo. El alcoholismo es un autocastigo. El comer de manera excesiva es un autocastigo. O el matarte haciendo ejercicio también a veces es un autocastigo. O sea, no todo van a ser en apariencia conductas insanas. A veces, por ejemplo, hay un trastorno que se llama ortorexia, donde me obligo a comer, entre comillas, de manera saludable y peso las cosas y me obsesiono con los gramos que tienen y me obsesiono con los ingredientes que lleva y me obsesiono con que debe de ser en cosas orgánicas y tablas de madera y ollas de barro porque si no ya no como. Pues eso también es un autocastigo. O sea, démonos cuenta que hay muchas situaciones donde yo sola o yo solo me provoco un sufrimiento tremendo. Estar en un trabajo que no me gusta, estar ocupada 20 horas de mi vida cuando además tenemos 24 y no darme permiso de descansar, no darme permiso de abrazar a mis seres queridos,
también esos son autocastigos. Entonces, espero que el programa del día de hoy haya sido de mucha utilidad, que sea un puente de reflexión para todos nosotros y más todavía, que podamos empezar a cambiar estos discursos y empezar a cambiar este autocastigo por un perdón genuino con nosotros mismos y por una búsqueda del bienestar. Les deseo la mejor semana del mundo. Los espero en mis redes sociales, Facebook, Arely Martínez Herrera, Crear, Crecer y Trascender. Son 2 páginas de Facebook diferentes. En Instagram, con minúsculas, Arely Martínez Herrera. En TikTok, @Arely Martínez HE con minúsculas 46. En Twitter, @Arely MTZ Herrera, todo con mayúsculas. Y espero de verdad que les haya gustado el programa de hoy, que por favor lo compartan, síganme en Spotify para que la misma campanita les avise que ya estamos publicando nuevos episodios. Todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita para que nosotros podamos crear, crecer y trascender juntos. Te agradezco un montón que estés acompañándome en esta aventura de este podcast y de verdad es una cosa muy bella, yo lo hago desde el corazón y te deseo lo mejor del mundo, que seas muy feliz, que Dios te bendiga. Bye bye. Y así llegamos al final de un episodio de Crear, Crecer y Trascender. Espero que te haya gustado y te haya sido nutritivo. Tenemos una cita la próxima semana. Suscríbete, síguenos y compártenos en redes sociales. Me encantará leer tus comentarios. Mil gracias y sean felices. Bye bye.